El día de hoy quiero hablar de un tema que se llama, bueno, que se denomina dentro del área de análisis de regresión variables instrumentales. Y variables instrumentales tienen una importancia significativa porque a partir digamos, de que sabemos hacer regresión, en la clase pasada aprendimos a hacer regresión y probar diferentes tipos de hipótesis. Lo que, digamos, los temas que seguirían ahora son probar diferentes escenarios bajo los cuales los supuestos del análisis de regresión o del modelo lineal clásico, perdón, concretamente, no se cumplen. ¿Cuáles son esos supuestos? Por ejemplo, el de endogeneidad. ¿Qué significa endogeneidad? Que las variables no sean endógenas, bueno, que no hay ningún tipo de relación. Tal vez lo más fácil de pensarlo es de relación de simultaneidad entre una variable dependiente y una variable explicativa. Ese es un ejemplo, una forma de verlo. Voy a entrar un poquito más al análisis de ese supuesto ahorita. Luego, el otro supuesto lo conversamos un poco al final de la clase anterior, que fue cómo corregimos el problema de heteroscedasticisidad. Y luego de eso, tendremos que analizar otros escenarios como, bueno, si no podemos corregir eh, algún tipo de escenario de endogeneidad a través de un variables instrumentales como voy a ver aquí, entonces lo siguiente que podrías proponer sería sistemas de ecuación. Y si no puedes, y si además el problema de tener, y si el problema no es ese, sino que el problema es que en realidad la relación es no lineal entre los parámetros y la variable dependiente, entonces puedes establecer modelos no lineales. Y que eso sería la última parte del, digamos, de un curso estándar de economía. Entonces, esa es la ruta de lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer esta sesión y la siguiente es hablar de variables instrumentales. La siguiente sesión hablaré de sistemas de ecuaciones para resolver algún tipo de problema en específico y luego veré modelos no lineales. Entonces, bien, pero para esta sesión quiero que partamos de un paper. No sé si alguna vez han leído este paper de Daron Acemoglu, Johnson y Johnston. Bueno, Robinson, perdón, Robinson y Johnson. No sé si lo conocen. ¿Alguien lo conoce? Este paper. ¿O han leído el libro que se llama Why Nations Fail? ¿O por qué los países fracasan? ¿Sí? ¿Alguno lo ha leído? ¿No? Ok, vale. Pues luego, si tienen chance, lean. Yo preferiría que lean el paper. Hay una versión en español que publicó el Trimestre Económico cuando era neoliberal. Entonces, hace muchos años ya. Este, Cualquier cosa que sea neoliberal. O que signifique eso. Entonces, el paper se publicó en el 2001 y es un paper bien interesante. El original se publicó en American Economic Review y luego se publicaron diferentes versiones en diferentes idiomas. La versión en español creo que se publicó por ahí en el 2012, por ahí así no me acuerdo. Pero el paper es relevante por un tipo de análisis que planteó Acemoglu y bueno, y los demás, ¿no? Y el análisis consiste en lo siguiente, en responder una pregunta que regularmente respondería un politólogo. La pregunta es, ¿el desempeño económico es explicado por la capacidad institucional o la capacidad institucional determina el desempeño económico? No sé si lo ven. Entonces, buenas instituciones, piénsenlo un poco así de esta manera. Instituciones sólidas, Estado de Derecho, genera desempeño económico. Es muy ad hoc la discusión de este momento. O al revés, que la economía crezca, incluso lo pueden pensar muy a la mar. Es decir, una economía grande, capitalista, el capital, qué es lo que quiere? Mantener derechos de propiedad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Instituciones sólidas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿No? Es como un poco especie del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién determina quién? Bueno, lo que Daron Acemoglu propone es que lo que él dice es que en realidad la causalidad va de las instituciones hacia el desempeño económico. Y la razón o el argumento que él da es el siguiente. Eh, Dice, bueno, lo que sucede es que las instituciones actuales son un reflejo de las instituciones coloniales. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿y por qué toman las colonias? Bueno, porque son como un experimento natural, pero de muy largo plazo. O sea, lo que él dice es como se describe en ese esquema. Primero, los potenciales, digamos, los primeros colonizadores
tuvieron una tasa de mortalidad y esa varía a lo largo de diferentes países. Por ejemplo, todos los colonizadores que llegaron a África tuvieron el problema de que enfrentaron que había ahí algún tipo de padecimientos y enfermedades que ellos no conocían. Les pasó un poco al revés, ¿no? A los españoles, a los europeos cuando llegaron a América, respecto del caso de los europeos cuando llegaron a América, respecto de África es al revés. Aquí nosotros ellos llegaron y en algún sentido percibimos que lo que ocurrió fue que trajeron algún tipo de enfermedad que nosotros no teníamos o no padecíamos en la región. Entonces, la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores determina, digamos, las primeras, bueno, los establecimientos coloniales. Eso genera las primeras instituciones coloniales y las instituciones coloniales tienen un efecto hasta este momento. Y bueno, y de esa manera puede decir que las instituciones determinan el desempeño económico actual. ¿Vale? ¿Qué piensan? ¿Hace sentido o no? ¿O qué le criticaría? ¿O qué dirían que no? Sí, te vale que digan que no, no, puede ser. Vale, bien. Bueno, es la hipótesis de Daron Acemoglu, Johnson y Robinson. Es una hipótesis que ha sido muy criticada, ciertamente, pero parece tener algún grado de explicación de lo que estamos observando. Y entonces el paper empieza a hablar un poco primero como de casos, ¿no? Empieza a hablar como un poco un mecanismo de casos específicos y, por ejemplo, el caso más relevante que uno puede observar que cumpliría con esta regla es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos. Las instituciones estadounidenses, de hecho, el derecho estadounidense, si ustedes lo piensan así, las instituciones estadounidenses, no per se, digamos, la corona, eso no, sino más bien un poco la lógica de cómo está elaborada su constitución, tiene un poco la lógica de cómo los primeros colonizadores influyeron sobre eso, ¿no? Pero ahí básicamente fue porque, digamos, arrasaron con los primeros, con los habitantes originarios. Ese es un caso. Luego también otro caso es México. México es, por ejemplo, ¿ustedes creen que hay instituciones de la colonia que se preservan hasta hoy? Sí, sí hay muchas instituciones que se preservan hasta hoy. De hecho, algunas de las formas institucionales que tenemos hoy todavía tienen una lógica colonial, como por ejemplo la de vivir en un palacio para gobernar. No sé, ¿no les hace sentido? Es como muy colonial, ¿no? Este, es muy institucional, muy, muy de ese estilo. Entonces, en realidad no hemos roto con esas instituciones y parece ser que sí. Y de hecho, no el paper, el libro, cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el libro, por favor, échenle una mirada. Y el libro de Wayne H. Sale lo que plantea es, bueno, hay dos, que plantea como la idea esta de por qué ocurre que en la frontera uno se puede parar y es como estar parado en los puentes estos de Santa Fe. Y de un lado ve como Estados Unidos y parece ser que todo es así como calles ordenadas y todo, y de este lado mira uno y no, pues la verdad, pues, está medio desordenado todo porque es México, ¿no? Entonces el planteamiento que hace Daron Acemoglu y Rawls. Criticable, sí, estoy de acuerdo, sí puede ser un argumento bastante criticable, pero bueno, es un paper que no deberían dejar pasar de leer eventualmente si algún día tienen tiempo, para explicar un poquito por qué estamos en esta situación donde estamos como, digamos, como desarrollo, digamos, nacional. Ahora, uno de los hechos estilizados que encontró Daron Acemoglu y et al. Es los siguientes. Es, si uno graficara una cosa tan sencilla como esta es la gráfica que propone Daron Acemoglu para empezar su discusión. Dice, bueno, aquí lo que tengo es el logaritmo de la tasa de mortalidad de los colonizadores y en el eje Y lo que tengo es el PIB per cápita ajustado a precios de 1995. Y entonces lo que encuentra es justamente esta relación. Lo que dice es la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, los lugares donde había tasa de mortalidad alta, el desempeño económico es bajo. Y entonces tenemos casos como Etiopía, tenemos casos como Tanzania, algunos de estos, no, creo que no quién es creo que es Nigeria, tiene que estar Nigeria. Y bueno, México está, oh, ya lo perdí, siempre me cuesta trabajo encontrar México, pero está por aquí en medio, sí, no lo ubico bien a México ahí, pero por ahí anda México. Bueno, luego lo buscamos. Ahorita, de hecho, vamos a replicar este gráfico y seguramente ahorita lo podremos encontrar. Bien. Ahora, ¿qué es lo que
Y bueno, ¿y cuáles son los países que, digamos, destacan? Pues obviamente están aquí, ¿no? ¿Estos quiénes son? Son el continente australiano, son Nueva Zelanda, Australia, y bueno, y ahí están, ¿no? Ahí arriba están otros Estados Unidos, Singapur, Canadá, que están aquí arriba, ¿no? Entonces, un poco este es el planteamiento de la hipótesis, ¿no? Aquí está. Entonces, entonces noten otra vez mi planteamiento. La pregunta que trata de responder este paper, y la voy a plantear en ese sentido, es la siguiente. ¿Quién determina a quién? ¿No? Es decir, instituciones, vamos a ponerlo así como instituciones, causan, y si yo hiciera el diagrama de causalidad, causan el desempeño económico, este es como lo que yo diría, eso es lo que me estaría preguntando, o alternativamente, digamos, la otra hipótesis sería que el desempeño económico causa el nivel institucional, ¿no? Esa es la pregunta que vamos a resolver. Si ustedes lo observan, el hecho de que tenga yo la causalidad en ambos sentidos tiene un problema de endogeneidad. Si yo utilizo como variable explicativa del desempeño económico alguna medida institucional, tendría yo el problema de que es endógeno, si yo no podría identificar quién causa quién. Entonces, tengo que encontrar una técnica que resuelva ese problema. Y la técnica que resuelve este problema se llama variables instrumentales. ¿Va? Entonces, voy a hacer un planteamiento de la técnica y luego vamos al código para empezar a hacer una exploración de, digamos, el tipo de análisis que al final de cuentas planteó Daron Acemoglu y los demás. Entonces, esta parte se llama estimación de modelos lineales por el método de variables instrumentales. Es para una sola ecuación. La técnica que vamos a ver aquí se puede extrapolar para modelos de múltiples ecuaciones y para modelos no lineales también. Entonces, vamos a empezar con el caso unicuacional. Eventualmente, cuando vaya exponiendo diferentes otros temas, les iré platicando dónde podrían introducir la técnica de variables instrumentales si es que lo requiriera. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema analítico de tener o por qué, o cuál es el problema que está resolviendo la técnica de variables instrumentales. Bueno, partimos siempre de que podemos establecer una regresión de este estilo, una variable y que es explicada por diferentes factores como x1 hasta xk. Esa es la forma de regresión que nosotros sabemos. Otra de las cosas que siempre hemos supuesto es esto, es que el valor esperado, es decir, el término de error tiene un valor esperado igual a cero y que la covarianza, digamos, importante para esta sesión, la covarianza de cada una de las variables y con el término de error es igual a cero. ¿Cuál es la implicación que tiene este último, digamos, supuesto? La implicación que tiene, digamos, si lo quisiéramos interpretar, lo que significaría es que no hay información en el término de error que esté contenida en la variable explicativa, ¿sí? O dicho de otra manera, es decir, cuando la variable explicativa se mueve, porque también lo podríamos pensar así, si la variable explicativa se mueve, no va a tener ninguna relación con el movimiento del término de error. O dicho de otra manera, cuando yo hago este esquema, si yo hago este esquema de diagrama acíclico, podría yo plantearlo de esta manera, XK causa a Y. Ese es el escenario. ¿Qué significaría que hubiera endogeneidad? Significaría que existe un término de error epsilon que causa a la variable y que causa a la variable x. A este, ¿cómo le llamamos? Cuando lo planteé, le dije a este le llamamos confusor. Le solemos llamar puerta trasera porque lo que decimos es, en general es una puerta trasera porque decimos hay una variable epsilon que mueve a y y que mueve a x. Por lo tanto, no nos permite identificar el efecto de x, sino que está confundido. Por eso le llamamos confusor. Ahora, eh, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo corregimos este problema? Bueno, la manera en que lo podemos corregir es que aparezca un amigo que le vamos a llamar Z, un amigo Z que va a ser otra variable, que va a tener una ventaja interesante, que Z puede estar relacionado con, con epsilon, va a tener alguna relación con epsilon. En realidad no, yo no quiero que Z sea de esos tipos de los que son tengan relación con Z, entonces, con Epsilon, perdón. Entonces, lo que yo voy a pedir es que este amigo Z sea alguien tenga una particularidad. La particularidad es que esté correlacionado
con Y, pero no de manera directa, sino que esté correlacionado a través de X. Que haya una parte de X que está dentro de Z, pero que esa parte que está dentro de Z ya no sea parte de epsilon. De esta manera, si yo puedo hacer eso, si yo puedo encontrar que hay un Z que puede explicar a Y, entonces ya podría cambiar mi esquema y decir ahora que mi esquema de causalidad entonces se puede simplificar a un nivel así. Z causa a Y. Y esto yo sé que es cierto porque Z es un factor que contiene un poco de la información de X, pero que ya no tiene información de epsilon. La dejo fuera. Pero entonces Z sí causa a Y, y este ya lo puedo interpretar. No es como el escenario de arriba, donde yo estoy confundido, no sé qué parte de X explica a Y y qué parte de epsilon explica a Y. Ese es el problema que me genera el primer diagrama. Bien, entonces este amigo Z le vamos a llamar instrumento. ¿Qué características va a tener? La primera característica que va a tener lo, digamos, la característica más importante será, ay, perdón, es que la covarianza que tenga con el término de error sea igual a cero. Eso es, eso es digamos, aquí tengo un typo. De hecho, este no debería de ser, este debería ser Z, perdón. Z. Le voy a corregir en la nota. Salud. Va. Bien. Al final de cuentas, entonces, lo que quiero es, este sería como mi receta que me tendría yo que llevar todos los días cuando yo planteo un problema de este estilo. Lo que voy a decir es, voy a proponer a Z que no está correlacionado con epsilon. Entonces cumple que la correlación de Z y epsilon es igual a cero. Entonces es algo exógeno. De tal manera que entonces ya cuando pienso el problema, las variables explicativas de Y ya no incluyen a XK, sino que incluyen a todas las anteriores, antes de K, de XK y a Z. Este es mi nuevo dataset de variables explicativas. Este nuevo dataset de variables explicativas, entonces, me van a permitir hacer una cosa, que es proyectar toda la información de XK sobre ese dataset. O sea, ¿cuál es la ventaja que tiene esta técnica? Es que si yo tengo, pensemos en mi ejemplo que planteé, ¿no? No puedo identificar si las instituciones explican al desempeño económico o si es viceversa. Si el desempeño económico explica a las instituciones. Entonces voy a utilizar una variable, ¿cómo se llama? Instrumental. De hecho, ¿cuál sería el instrumento en el planteamiento de Daron Acemoglu? Seguramente ya lo infieren. ¿Cuál es la variable que puede ser el instrumento? La tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, tal cual lo planteó Acemoglu, si este esquema es cierto, la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores generó los primeros establecimientos coloniales, generó las instituciones primarias y lo que implica que es que tiene un efecto sobre las instituciones actuales. Ese es el mecanismo causal. Y noten, esta manera de pensar a Z, en este caso pensemos, demos de nombre, ¿no? Entonces la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores, este es Z, y este es X, y este es Y. Entonces, yo quiero que Z, que puede explicar a X, que tiene una parte de X, yo sé que esto va a explicar a Y. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer cuando haga la técnica de variables instrumentales? Es que lo que voy a plantear es una proyección. Voy a tomar toda la información que está contenida del dataset de variables explicativas, toda la información y la voy a proyectar sobre XK. ¿Por qué necesito hacer esta proyección? La de la línea 2, la del el numeral 2. Necesito hacer esa proyección porque algo que también no puedo negar, y cuando me regreso aquí a mi ecuación, es que a la mejor X no solamente tiene relación con epsilon, sino a la mejor X tiene relación con todas las demás variables. Entonces, si yo quitara XK, estaría yo quitando información que debería estar ahí, porque está correlacionada, ¿sí? Ya sea porque es multicolineal o por lo que ustedes quieran, ¿no? Esa información se debería quedar. Entonces, ¿cómo garantizo que solamente le voy a quitar la primera parte, la parte que está correlacionada con epsilon? Es decir, ¿cómo garantizo que solo le voy a quitar este tramo? La manera en que lo puedo garantizar es tomar a XK
como en este caso, y proyectarlo sobre todas las demás variables, incluido z. Y una vez que logro esa proyección, entonces puedo construir un nuevo amigo que le voy a llamar xk, digamos, estimado, y ese xk lo voy a incluir en la regresión. Si yo lo pensara, es como hacer una sustitución. Tomo a z, lo meto en la ecuación, y de hecho cuando lo meto en la ecuación, voy a llegar a una expresión como la que está aquí abajo. Esto simplemente es álgebra. Ustedes pueden llegar a esta expresión y van a encontrar que el término de error sería así ahora y que estos serían los coeficientes alfa que habrían encontrado. Es simplemente sustituir esta ecuación, la ecuación que está subrayada en rojo dentro de la ecuación original, llegaría a esa expresión. ¿Qué significa esta última expresión? Significa que y sigue dependiendo de las mismas variables y depende de z, pero que z está multiplicado por un lambda. Y ese lambda, observen quién es el coeficiente original de xk ajustado por un teta, ¿sí? Y ese ajuste de ese teta es lo que le quita esa parte endógena. Puede ser que sea positivo o negativo el efecto, pero lo ajusta. De hecho, lo vamos a mirar ahorita. Ese efecto, a veces es relevante, pero no es irrelevante. Tiene un efecto sobre la estimación. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Vamos a hacer esto ahora. ¿Va? Ok. Voy a ir al repositorio de GitHub y vamos a trabajar ahora. Entonces, vamos a trabajar con variables instrumentales. Aquí en la carpeta 2 está contenido el paper original de este módulo de 2001. Si tienen chance de echarle una leída, esas cuando viajan en el metro y necesitan leer algo, este paper es uno de esos buenos papers para leer. Algunas de esas hipótesis que tiene ahí el paper las explica mejor, las explica más con mayor profundidad en el libro, pero hace un buen recorrido en el paper. Yo sinceramente prefiero el paper al libro. El libro tiene creo que mucha paja, pero pero pues de verdad, o sea, sí, este es uno de esos papers que sí vale la pena leerlo, ya sea porque lo terminen, digamos, rechazando porque no les gusta la hipótesis, en cuyo caso eso está bien, porque los hace pensar críticamente, o estén de acuerdo, ¿no? Bien, ok, entonces vamos a Colab. Voy a conectar este repositorio, hola, y voy a traer el dataset. Entonces, vamos a trabajar déjenme ver con cuál es la primera dataset que vamos a trabajar, es con el de MakeTable 1. Entonces, vamos a cargar MakeTable 1 dentro de los archivos que pueden descargar, descarguen de MakeTable 1, que es un archivo DTA de Stata, y vamos a empezar con eso. Déjenme hacer un poco más grande esto. Entonces, cuando uno trabaja variables instrumentales, uno tiene que recurrir a veces, no es tan directo, pero pueden recurrir al concepto de variable proxy. Eh, una variable proxy es, si lo piensan un poco, si utilizáramos un poco un lenguaje coloquial, diríamos que es una variable que se aproxima muchísimo a un fenómeno, pero que no es exactamente el mismo. De hecho, hay un ejemplo, yo no he encontrado un mejor ejemplo, pero tengo que buscar uno mejor, porque siempre que doy esta clase doy un ejemplo muy viejo y que ha envejecido muy mal, pero el ejemplo es el siguiente. Yo tenía un profesor de econometría que me explicaba variables proxy y me decía que construir variables proxy era análogo a la siguiente situación. Él decía, ¿cuál es la variable proxy de mi actual pareja? ¿Cuál sería una variable proxy de su actual pareja? ¿Quién piensa que puede? Su ex, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo, pero es lo que más se le parece, ¿no? Entonces es igual. Cuando construyen variables proxy no es exactamente lo mismo, pero es lo más cercano. Entonces, variables proxy trata de hacer eso, construir ese tipo de cosas. Entonces, bien, vamos a trabajar con el dataset. Vamos a probar la hipótesis sobre cómo las tasas de mortalidad potencial de los primeros colonizadores influye sobre el desempeño económico. Entonces, voy a utilizar la información del paper de hace mucho tiempo. Vamos a trabajar con la siguiente, vamos a instalar las instalaciones necesarias. En este caso, voy a necesitar NumPy, Panda, Linear Model. Déjenme ver, creo que no se instaló. Sí, vamos a tener que forzar esta instalación. Entonces, para forzar esta instalación, descomenten de la línea previa esta línea. Shift Instant Linear Model. Vamos a instalar o vamos a forzar que se instale
de la biblioteca Linear Model. Y la biblioteca Linear Model nos va a permitir estimar variables instrumentales. Este, entonces ya una vez que se ejecutó, ustedes van a ver aquí un pequeño, un pequeño resumen de la descarga. De hecho, hay algunas cosas que estaban ya, digamos, instaladas. Todos los que les dice requirement already satisfied, quiere decir que ya estaba instalado. Todo lo demás que dice que se colectó y se descargó, pues era lo que se instaló como nuevo. Vamos a ejecutar ahora otra vez esta línea y listo, ya está. Entonces, ¿qué fue lo que instalamos? Instalamos esta concretamente. Instalamos Linear Models y de aquí estamos extrayendo el objeto IB, que es la abreviación de Instrumental Variables, y lo voy a importar como Instrumental Variables 2SLS. Y ahorita les voy a decir por qué se llama 2SLS. Es una estimación en dos etapas. De hecho, a lo mejor ya la vieron ustedes, pero ahorita, o sea, ya no infieren de lo que conversamos. Pero ahorita regreso a eso y luego, y resultados de las variables instrumentales. ¿Vale? ¿Bien dudas hasta este punto? ¿Instalación todo bien? Ok, va. Entonces, aquí están las variables que tiene el dataset. Tiene un nombre o una abreviatura del nombre del país. Tiene algunas otras variables, como por ejemplo restricciones al Ejecutivo en 1900. Varía una variable que indica si es que el país fue colonia o no fue colonia, porque de hecho el dataset tiene países de la colonia que fueron colonizados y países que no fueron colonizados. Un poco, si la hipótesis es cierta, el problema que tenemos es que solo lo tenemos para los países colonizados, no lo tenemos para los países que no fueron colonizados, porque para ellos no tendríamos un proxy, ¿no? De cómo es la capacidad institucional actual. Ahí tendríamos que pensar una estrategia distinta. Entonces, es una de las críticas grandes que se las hace a Moglu. Luego, tenemos el logaritmo del PIB per cápita a precios de 1995. Luego tenemos el promedio de la protección contra el riesgo de expropiación. Esta variable es la que vamos a utilizar como proxy de la capacidad institucional. La lógica que tiene es la siguiente, o sea, y esto lo pueden pensar muy como de economía política, ¿no? ¿Cuál es, qué tipo de variable es la que explicaría una capacidad institucional sólida? Pero bueno, ¿sólida para quién? ¿No? Y en este caso es sólida para el capital. Entonces, ¿cuál sería la métrica más adecuada para identificar la solidez institucional? Bueno, la capacidad o la incapacidad, si lo queremos ver así, de que el Estado pueda hacer una expropiación, ¿no? Entonces, esa es esa variable que está aquí, se cuantifica de esa manera, es un índice internacional, creo que se sigue calculando todavía hoy día. Eh, y otras variables que están ahí. Bueno, y el logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. Entonces, vamos a cargar el dataset, y el dataset contiene esta información, se ve de esta manera. Vamos a explorar un poquito los datos. Entonces, lo primero que quiero que recuerden es lo siguiente, todos estos son los estilos que ustedes pueden utilizar en Python. Yo voy a utilizar un Seaborn White. A mí me gusta mucho el Seaborn White porque es bastante minimalista. Particularmente a mí me gusta mostrar aquí los gráficos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar un estilo Seaborn versión 8 White. Y lo que voy a hacer es graficar en el eje X el promedio del índice de expropiación y en el eje Y el logaritmo del PIB per cápita de 1995 y lo voy a graficar en un tipo scatter. Y ese es el gráfico que en el paper de Acemoglu se llama gráfico 1, ¿no? Entonces voy a replicar muchos de los gráficos que tiene Acemoglu. Entonces, ¿qué es lo que podríamos observar en este gráfico? Déjenlo un poco más pequeño. Bueno, lo que podemos observar en este gráfico es justamente la relación positiva que tiene, que el índice, es decir, entre más alto es el índice, el país está más protegido contra la expropiación, es decir, el Estado difícilmente podrá expropiarse y entre más bajo es, el Estado tiene más facultades para poder expropiar. Entonces, lo que muestra este índice es que existe una relación positiva entre capacidad institucional, pensando que la capacidad institucional es 10, una capacidad institucional fuerte, y una capacidad institucional baja es muy cercana al cero. Entonces,
Y bueno, y el pi per cápita en logaritmo, pues es simplemente es una ordenación del pi per cápita. Entonces, en esta gráfica uno podría pensar que en efecto existe la relación positiva. Instituciones más sólidas generan mayor desempeño. ¿Va? ¿Hasta aquí, duda? Vamos entonces a estimar un modelo de mínimos cuadrados ordinarios para este caso. Entonces, voy a tratar de probar cómo se ve esa hipótesis, que es, bueno, la hipótesis que acabo de plantear de la relación positiva entre estado o capacidades institucionales sólidas y desempeño económico. Y lo voy a hacer con la siguiente. Lo primero es voy a borrar todos los TNA. Estoy utilizando esta función. Voy a tomar el data frame 1, que es donde guardé el dataset que acabo de cargar. Le voy a poner drop NA y le voy a decir que los drop NA solo los borre pues, considerando estas dos columnas. Es decir, que no borre NA si hay en otras columnas, no me interesa. Lo único que me interesa es que esas dos columnas estén completas. Entonces, por eso le digo drop NA considerando solamente ese subconjunto y ese le voy a llamar DF1 subset. Y tendría mi dataset. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a calcular, le voy a agregar una variable que se llama base eco, que es el 1, y vamos a hacer digamos, la regresión. Bueno, primero un gráfico con las etiquetas. ¿Cómo haría un gráfico con las etiquetas? Y es lo más cercano, digamos, a lo que Daron Acemoglu presenta en su paper. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a tomar X y Y, que es en eje X es el riesgo de expropiación, en el eje Y es el pi per cápita, y un nuevo objeto que se va a llamar label, que es tomar la columna que se llama short name, la tomo y la guardo en label, y lo que voy a hacer luego es reemplazar cada uno de los marcadores de bolita por el short name, y lo voy a hacer con esta instrucción. Y la instrucción es la siguiente, le voy a decir, lo que le voy a decir es lo siguiente. Quiero que tomando, digamos, la función subplots, quiero que tomes dos objetos de la función subplots. Uno que sí, que digamos que lo que tiene phi que es los elementos de la figura y AX que tiene los elementos del eje. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para los elementos del eje, quiero que la gráfica de scatter, el marker, sea esto que está aquí entre comillas vacío. Significa que el marker sea nulo. Ahí aquí lo que estoy diciéndole es quiero que el marker esté vacío, no tenga ningún elemento. Luego, para cada label, en el objeto que se llama label, quiero que vaya colocando ese texto que está ahí, ese texto que está ubicando, que lo coloque justamente en la coordenada X y Y que le toca. Entonces, lo que estoy haciendo primero aquí arriba, limpio todos los puntitos de scatter y los dejo todos en blanco. Quito las bolitas, vamos a llamarlo. Y lo que hago después en el for es los espacios en blanco los lleno con el texto del label. Y luego lo único que hago es trazo una línea de tendencia al final con esta instrucción y ya. Y agrego unos límites a los ejes y unos títulos. De tal manera que el gráfico me queda así. Entonces, un poco resumen. ¿Cómo lo generamos? Muy sencillo, es primero graficamos en bolitas como estaba al inicio el gráfico, le quitamos las bolitas y las bolitas las sustituimos por texto. Ya, ¿vale? Entonces, veamos un poco cómo se ve este gráfico. Entonces, sigue apareciendo la misma idea. En la parte superior está aquí en Singapur, Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, ¿no? Todos esos países colonizados en algún momento. Y bueno, y México, ahora a ver si aquí sí, aquí está México. México es como de media tabla, siempre ha sido como de media tabla. Ahí está, ¿no? Entonces tiene un riesgo de protección contra expropiación como del 8, o sea, de los grupos de intermedios, y un desempeño económico de PIB per cápita también de los intermedios. Aquí están muchos de los países africanos, Congo, bueno, aquí está Haití, desgraciadamente, sí ha estado siempre ahí, Nigeria, Kenia, Egipto, ahí está, ¿vale? ¿Dudas con el gráfico? ¿Con lo del planteamiento? Ok, vale. Ok, bien, entonces ahora sí, hagamos la regresión. Ya hicimos el gráfico, hagamos un poco de regresión ahora.
Entonces, lo primero que voy a hacer es agregar al objeto que se va a llamar const y voy a hacer una regresión. Voy a tomar stat model y le voy a decir quiénes son las endógenas. Entonces, un poco lo que quiero es, aquí ya vamos a empezar a hablar de endógenas, exógenas e instrumentos. Ya son tres tipos de variables. Endógenas. ¿Quiénes son las endógenas? Es la variable que queremos explicar. ¿Quiénes son las exógenas? Los regresores. ¿Quiénes son los instrumentos? Los instrumentos son un conjunto de variables que vamos a utilizar para que alguna de la variable endógena pueda dejar de ser endógena. Vamos a llamarlo así. En este punto, lo que voy a hacer es decir que en este caso es muy sencillo porque estoy asumiendo que la endógena es simplemente el logaritmo y la exógena es el riesgo de expropiación. Este backslash que está al final de la línea, backslash, es un salto de línea. Entonces, ese a veces es necesario, como en este tipo de funciones, para continuar abajo sin romper la línea de código. Entonces, les digo que eliminen los que son missing values, los eliminen. Esa es la última instrucción. Y quiero que grafique bueno, que imprima los resultados. Entonces, veamos, ¿cuál es el resultado de esta regresión? Bueno, lo primero es un R cuadrado, no es el mejor, pero está bien, más o menos. De hecho, eh, yo estaría preocupado por ese R cuadrado por una razón muy sencilla. Am, los modelos, este es un modelo institucionalista. Si ustedes algún día tienen chance de trabajar con un politólogo, háganlo, politóloga, háganlo porque ellos tienen muchos modelos o muchos modelos teóricos que pueden ser estimados a través de una ecuación. Y son modelos institucionales, como en este caso, ¿no? Si las instituciones determinan desempeño económico o puede determinar otra cosa, ¿no? Si las instituciones determinan, no sé, capacidades de ejecución de otro tipo, ¿no? Del Estado, o seguridad u otras cosas. Y entonces, ese tipo de modelos tienen una característica bien interesante, estadística, que es que sus R's cuadrados son consistentemente bajos. ¿Y por qué son consistentemente bajos? Porque una de las cosas que tenemos que reconocer es que como científicos sociales no tenemos, casi nunca tenemos la información perfecta o idónea. Entonces, muchísimo menos ellos, que ellos solo miran un pedacito de la realidad. Por ejemplo, imagínense que quisieran determinar, que quisieran explicar qué explica la proporción de personas que van a votar. Entonces, a lo mejor utilizarían variables como, bueno, tiempo de campaña, con qué antelación se empezaron las campañas, un montón de información, pero si ustedes se dan cuenta, toda esta información a final de cuentas nos parece insuficiente, porque hay una variable que está ahí latente y que no podemos capturar, que es que las personas en México no salimos a votar. Es una preferencia, vamos, es casi como al estilo Peña Nieto, ¿no? Es inherente a los mexicanos, ¿no? Porque él decía eso de la corrupción, ¿no? De que la corrupción era inherente al mexicano, o sea, es igual así como el mexicano no sale a votar, ¿no? Entonces, por eso, si tú hicieras una regresión ahí para explicar la proporción de personas que sale a votar, el R cuadrado te salía bajito, porque hay una parte que no puedes capturar. Es igual aquí en los modelos institucionales, uno debería de pensar que el R cuadrado debe ser bajo, y ese R cuadrado alto a mí me hace pensar mal porque es una variable institucional. O sea, si de verdad todo fuera institucional, porque eso es lo que está diciendo ahí, que el 60% de la información del PIB per cápita es explicado solamente por la capacidad del Estado. Eso suena raro. Que si fuera así de cierto, entonces la reforma judicial del año pasado ya nos hubiera mandado no a crecer cero, sino a estar en una crisis. ¿Sí? O sea, sí tiene un efecto, pero no de ese tamaño, del 60%. ¿Sí? Ok. Ok, bien, entonces, y los coeficientes que nos dan es lo siguiente. Entonces, lo que significa es más o menos lo siguiente, por cada punto porcentual que crece el índice de expropiación, eh, bueno, por cada punto que crece la protección del Estado, el PIB per cápita crece 5. Recuerden, está en logaritmos. Entonces, básicamente, por cada punto que crece, le da medio, le da 53% de crecimiento al PIB per cápita. Es muchísimo, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Ok, va, bien. Entonces aquí está una regresión de la que yo sospecho que no está necesariamente. Bien. Ahora, vamos a utilizar.
eh, nuestro modelo para predecir cuál sería el PIB per cápita, digamos, en general, ¿no? Entonces, este es el promedio de que traemos. Entonces, si yo quisiera predecir, este sería el valor predicho para una economía promedio, es decir, una economía que tiene un riesgo de expropiación del nivel 6. Si yo me regreso a mi gráfica, es una economía que está aquí en 6, debería de estar creciendo según esta regresión alrededor casi 8. Y vamos a ver si eso es lo que dice mi modelo. Y mi modelo dice que sí, que es casi 8.9, ¿no? Entonces, alguien que está alrededor de 6.5 debería estar creciendo 8.9, ¿no? Lo cual sí, es más o menos lo que dice mi gráfico. Bien, ahora, si lo hago para cada uno de los elementos de la ecuación, entonces voy a utilizar el predict que está aquí y lo voy a graficar. Entonces, esto es lo que yo vería, ¿no? Entonces, más o menos lo que yo vería son los puntos azules, es lo que estoy prediciendo para cada una de las economías que está graficada en este scatter plot. Ahora, de, hasta ahora, nuestro modelo solamente tiene una variable explicativa, ¿no? Que es el riesgo de expropiación. Solamente tiene esa variable. Pero algunos de ustedes me dirán, bueno, pero oye, Benjamín, pero eso parece mucho, mucho, muy limitado, porque en general, eh, no solamente la capacidad institucional podría explicar el desempeño económico. Estoy de acuerdo, eso es cierto. No necesariamente es lo único que puede explicar el desempeño económico. Entonces, para esto voy a importar ahora el objeto que se llama MakeTable2. Entonces, vamos a traer el dataset que se llama MakeTable2. Tráiganse ese dataset. Ahí está, MakeTable2. Y vamos a importar MakeTable2, porque quiero traer otras variables de control. Bien, ¿qué otras variables de control tiene? Bueno, aquí voy a hacer rápido lo que voy a traer. Bien, ¿qué otras variables de control voy a traer? Voy a traer la latitud y una DOMI de si el país es asiático, si es africano o si es de otro tipo. ¿Qué hipótesis están incluidas aquí? Hay dos hipótesis fundamentales. La primera es la hipótesis geográfica. Esta es una hipótesis de un amigo que se llama Ditton, ya bastante vieja la hipótesis. Si han tomado un curso, si ustedes tomaron un curso de economía, de historia de la economía mundial, debieron haber hablado de Ditton en algún momento de su curso, porque Ditton es, digamos, alguien fundamental en la historia del pensamiento económico, porque él planteó algo que en este momento de la historia nos puede parecer hasta ridículo, pero tuvo un efecto en su momento cuando él planteó la hipótesis. La hipótesis que él planteó fue la siguiente y dijo, hay un efecto por dónde está ubicado el país dentro del planeta respecto de su desempeño económico. Y podríamos resumir la hipótesis de Eaton en el sentido de que lo que dice es que los países que viven alrededor del Ecuador son países en donde el clima es mucho, muy, muy estable y que por lo tanto el esfuerzo que hace la sociedad por hacerse de recursos es muchísimo más bajo que las personas que viven en climas más extremos. Las personas que viven en climas más extremos son sociedades que se esfuerzan muchísimo más por generar sus recursos porque solo tienen un lapso más corto para poder aprovechar, por ejemplo, periodos de cultivo. Y los ejemplos son los países nórdicos, tienen periodos muy cortos donde es verano y primavera y donde puede haber, digamos, movilidad, producción agrícola y otras actividades que haríamos. Canadá es otro de esos ejemplos. Si ustedes algún día tienen oportunidad de ir a Canadá, vayan en el invierno y vean que en Canadá, por ejemplo, en el invierno la movilidad es bajísima, la gente casi no se mueve. De hecho, hay ciudades que tienen muchísima movilidad, pero digamos, infraestructura subterránea, ¿no? Hay centros comerciales que son subterráneos y la razón es por el invierno, ¿no? Entonces, lo que dice Ditton es, si uno mirara el planeta, si uno mirara, digamos, si uno pensara el planeta así, y uno sabe que esta cosa que está aquí, digamos, esta medida del planeta se llama latitud, ¿no? Entonces, latitud cero es aquí justamente en el Ecuador, para acá es latitud negativa y para acá es latitud positiva. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Va.
Lo que dice la hipótesis es que los países que están aquí alrededor del Ecuador, todos estos países, bueno, pero utilicemos un término coloquial. Lo que dice Ditton es que los países que están ahí son países que son flojos, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen condiciones climáticas significativamente más estables. O sea, un poco, yo me acuerdo cuando platicaba yo esto con una colega, me decía, sí, ¿no? O sea, es como Ditton se imaginaba que seguramente sales de tu casa y agarras y sales y puedes cortar un mango y ya te lo comes, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que se imaginó este autor, ¿no? Este, bueno, pero eso es justamente un poco lo que ocurre. Y entonces, si tú estás en una latitud muy hacia arriba o muy hacia abajo, o sea, muy negativa o muy positiva, entonces estás en los extremos. Y más o menos esto se cumple. Tal vez a lo mejor por ahí Argentina tendríamos que, Chile no tanto, pero Argentina sí tendremos que discutirlo un poco, sobre si de verdad a ellos cumplen con esa hipótesis. Pero bueno, también cuando uno mira dónde está ubicada las zonas urbanas de esos países, uno se da cuenta que están concentradas en ciertas regiones nada más, ¿no? O sea, no se extienden a lo largo de todo el territorio. Entonces, a lo mejor puede que tenga un sentido esta hipótesis, pero nada más como hecho estilizado, pero no per se como que pueda ser una explicación total y absoluta del efecto. Entonces, esa es la razón por la que vamos a agregar latitud. Entonces, y la latitud la vamos a agregar en valor absoluto. Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Esperamos que la latitud más alta, más grande, esté correlacionada con mejor desempeño económico. Y la latitud más cercana a cero esté correlacionada con desempeño económico bajo. ¿No? ¿Estamos hasta aquí? Ok. Luego, lo que voy a hacer es agregar variables dicotómicas, que son para indicar quién es el país, dónde está ubicado el país. Entonces, es un país asiático que fue colonizado, es africano que fue colonizado, o es de otro tipo, ¿no? Estoy dejando aquí en América, fuera de América. Entonces, las domis son todo respecto de América. El efecto es todo respecto de América. Y bien, vamos entonces a estimar nuestro modelo. Aquí están mis tres regresiones. Voy a utilizar estas tres regresiones, las guardé como REC 1, REC 2 y REC 3. Y vamos a utilizar ahora un summary para ver todos los resultados de una sola vez. Esta es una buena manera como para que ustedes, cuando estén escribiendo sus papers de tesis o sus papers para publicar algo, puedan resumir sus resultados. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un diccionario con la información que voy a colocar dentro, digamos, del cuadro. Y el cuadro va a incluir el R cuadrado y el número de observaciones. Es nada más lo único que va a incluir. Y lo que le estoy diciendo es que quiero que de cada objeto que yo le dé extraiga el R cuadrado y lo ponga en formato de dos decimales. Y luego el número de observaciones, que lo vuelva entero y que lo ponga, digamos, como dígito, ¿no? Que no le ponga puntos decimales. Eso es lo que le estoy diciendo ahí. Y luego le voy a decir que el summary, digamos, la tabla resumen incluya a las tres regresiones que acabo de generar, REC 1, REC 2 y REC 3. Y el formato que quiero que utilice para el reporte es que se muestre en formato fijo, con dos decimales, que incluya las estrellitas para indicar cuáles son los coeficientes que son estadísticamente significativos, y que me ponga en este orden estos nombres. El primero se va a llamar Model 1, o sea, ustedes aquí pueden cambiar, ¿no? A lo mejor el primero le ponemos modelo original, el segundo le ponemos modelo de efecto geográfico y el último modelo de efecto por tipo de colonización, ¿no? Si quisiéramos cambiarle los nombres. Yo solamente le puse bien creativamente Model 1, Model 3 y Model 4. Y luego el diccionario de la información que definí arriba y cómo quiero que se muestren los regresores. Los regresores quiero que se muestre primero la constante, luego el riesgo de expropiación, latitud, Asia, África y ya por defecto el otro va a aparecer al último. Y este es el título para la tabla y vamos a darle a run. Y aquí está mi tabla resumen, ¿no? Entonces, tres regresiones, todas en una sola, en un solo cuadro. Lo que puedo ver es un poco la historia de que el efecto de riesgo de expropiación, note cómo se va haciendo más pequeño. En el modelo 1, sin otros regresores, es 0.53. Cuando le agrego la latitud es significativa, ¿sí? Está correlacionada positivamente con el desempeño económico, como había yo sospechado, y estadísticamente significativo. El efecto de la capacidad institucional se disminuye
Cuando le agrego, por ejemplo, tipo de colonización a través de la variable DOMI de qué continente es. Bueno, ¿por qué digo qué tipo de colonización? Porque fueron diferentes estilos, ¿no? En África hubo un estilo de colonización, en América hubo otro y en Asia otro, ¿no? Y no me acuerdo quiénes están aquí en otra, tendría que ver la tabla. Y bueno, y luego, entonces aquí la única que es explicativa es África. Eso quiere decir, como recuerden, que la dominante que está fuera es la de América. Entonces eso quiere decir que respecto de América, África cayó 0,92% en PIB per cápita. O sea, África está peor que América, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Asia también, pero no es significativo, y los demás es este, positivamente, que tendremos que ver quién es. Pero noten, un poco lo que quiero que vean es que cómo se va el riesgo de expropiación, va cayendo en valor. Eso significa que los regresores que le estoy agregando, en efecto, tienen capacidad explicativa del fenómeno que trato de explicar, que en este caso es el desempeño económico. Y bueno, hasta aquí todo parece algo que yo hubiera hecho en mi curso normal de econometría. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Va, ahora. El R cuadrado incluso se incrementó, vean hasta dónde llega, hasta 0,72. Bastante, digamos, yo solamente de mirar esta gráfica diría, pues, no sé de qué te quejas, Benjamín, eso parece bastante bueno, ¿no? Va, ok. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay endogeneidad y sabemos que la endogeneidad se deriva de que el riesgo de expropiación es endógeno, digámoslo, o es simultáneo, no podemos identificar quién causa quién, es un problema de huevo o gallina, no podemos identificar quién causa quién. Si el desempeño económico causa a la capacidad institucional o la capacidad institucional causa al desempeño económico. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con variables instrumentales en dos etapas. ¿Y por qué les digo que es en dos etapas? Me voy a regresar a mi pizarra. Bueno, por la siguiente razón. Esto que está aquí describe dos etapas. La primera etapa es construir una ecuación para esto. Esta es la etapa uno. ¿Quién es la etapa 2? Sustituir el efecto que tienes de lo que encontraste en la ecuación uno dentro de la ecuación 2. Por eso se llama en dos etapas. Haces la primera regresión, etapa uno. Lo que resulte de la regresión uno lo insertas en la regresión 2 y eso es la etapa 2, ¿vale? Por eso se llama mínimos cuadrados en dos etapas. Entonces está muy de paso a paso. Vamos a hacerlo aquí en Python. Entonces, aquí está, digamos, voy a hacerlo de esta manera, a ver, déjenme ver si. Sí. Entonces primero voy a hacer un gráfico muy rápido de nuestro dataset original con la siguiente, ya, con el gráfico que les planteé al inicio, ¿no? Al inicio de la clase, que es el siguiente. Lo que tengo aquí esa es la variable que yo les propongo que sea Z, el logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores. Entonces, si ustedes observan, guarda una relación negativa con el desempeño económico. Entonces, una de las lecciones que podemos también ver aquí es que la variable Z no necesariamente se correlaciona positivamente o negativamente. No hay una regla ahí. ¿Cuál es la regla en realidad? La regla es que Z debe de correlacionarse con X, con la variable que queremos instrumentar. Pero eso no implica que la correlación sea positiva o negativa. Cuando a veces solemos asumir que cuando digo correlación deba de ser en un sentido. No, puede también tener un sentido inverso, como es este caso. En realidad, el logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores está negativamente correlacionada con el riesgo de expropiación. Pero bueno, pero está correlacionada. Entonces, una de las preguntas, de hecho, que me tengo que hacer es si esta correlación es significativa. ¿Sí? Si esta correlación es significativa, entonces ya tengo un buen instrumento. Esa es parte de la historia, ¿vale? Entonces, bien, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a estimar esta regresión. Y esta regresión es, voy a tomar el logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores como variable explicativa de riesgo de expropiación. Déjenme. Voy a importar MakeTable 4. Aquí necesitamos importar MakeTable 4, perdón. Nos vamos a regresar a nuestro dataset.
Hasta ahora no entiendo por qué Daron Acemoglu hizo esto de tener todos sus datasets separados en diferentes. Pero bueno, esta es una buena práctica, de tener todos tus datasets siempre para que todo el mundo pueda replicar tus ejercicios, parte de las cosas que yo siempre les sugiero. De hecho, a todos mis tesistas tienen su repositorio de GitHub porque no pueden llegar a ser tan profesional y decir que es una caja negra su tesis, ¿no? Es parte de las cosas que siempre pido. Bien, ahora, entonces vamos a tomar MakeTable 4 y de esto vamos a tomar únicamente los que dice base eco 1. Voy a filtrar únicamente a esos porque son los que he utilizado para mi análisis y vamos a hacer una regresión muy sencilla. Entonces, ¿cuál es la regresión? La regresión es la siguiente. Tomo el riesgo de expropiación en función del logaritmo de la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores y vamos a hacer, entonces, y aquí tengo mi resultado de regresión. Tengo que el R cuadrado de cuánto me da 0.27. Un R cuadrado bajo, de hecho, si ustedes lo miran. ¿Cuál es el coeficiente que me da? Es este coeficiente. Entonces, me dice que la relación es negativa y es significativa o no es significativa. ¿Qué piensan ustedes? La tasa de mortalidad está relacionada negativamente con el riesgo de expropiación y este punto 60 es significativo o no significativo. ¿Su conclusión es sí o no? ¿Es significativo o no lo es? ¿Qué les dice su intuición? Y les digo su intuición porque seguramente tienen una respuesta en su cabeza. Es significativo, ¿no? Porque podemos verlo de dos maneras. El T es en valor absoluto mayor a 2. Primera cosa que nos podría decir, responder todo, ¿no? Recuerden que los valores críticos son 1.96 a menos 1.96. Quiere decir que cualquier cosa que en valor absoluto sea mayor a 2 ya es significativo. Esa es una primera forma de ver. La segunda forma es ver el p-value. Si esto da algo más pequeño a 0.05, también es significativo. Y la otra cosa es ver el intervalo de confianza. Si no cambia de signo, quiere decir que entonces el cero no está dentro. Por lo tanto, este coeficiente es distinto de cero. Por lo tanto, es significativo. Entonces, quiere decir que la relación que guarda la tasa de mortalidad de los primeros colonizadores el, eh, con el riesgo de expropiación, la correlación que guardan es estadísticamente significativa. Esa es la conclusión, ¿no? Entonces, voy a utilizar esta regresión para hacer un predict de cuál sería la tasa digamos, de la tasa de riesgo de expropiación condicional a la tasa de mortalidad. Entonces, hasta aquí está la primera etapa. Primera regresión, primera etapa, ¿no? Segunda etapa. ¿Quién es la segunda etapa? Es ahora, con el riesgo de expropiación estimado, lo voy a utilizar como regresor en mi ecuación original. Entonces, en mi ecuación original era determinar qué explicaba el logaritmo de pi per cápita del 95. Entonces, voy a tomar, ¿cómo voy a crear una nueva columna que se va a llamar Predicted Average Expropriation? Entonces, y lo que voy a hacer es, voy a tomar de mi objeto que se llama Resolve, que es mi modelo, voy a tomar el predict y eso lo voy a guardar en esta columna. Entonces vayamos a ver cómo se ve el predict. El predict es este valor. ¿Cuál es el valor original? El valor original es 5.36, lo que predice mi ecuación es 5.92. El valor original es 6.38, lo que predice mi ecuación es 6.77. ¿Vale? ¿Hasta aquí estamos? Ok, entonces, ¿y ahora quién voy a ocupar como regresión? Como regresor, el predict. Ese predict que está ahí ya está corregido. Ya no contiene información del término de error, por lo tanto ya no es endógeno, este que está aquí. Ya le quitamos la parte que era endógena. ¿Cómo se la quitamos? Se la quitamos con la regresión, con la primera etapa. Vamos a hacer entonces 1LS de esta manera. Entonces, déjenme, voy a hacer un poco más pequeño y necesito que comparemos dos regresiones. Me voy a ir aquí arriba. ¿Dónde está? La primera regresión que hicimos. Necesito esa. Sí, es esta. Entonces, esta es mi primera regresión.
Déjenme la llevo a mi pizarra. Y voy por mi segunda regresión, que es la que acabo de hacer. Bueno, son dos regresiones que hice. Bueno, pero solamente esta. Me la voy a llevar a la pizarra y le voy a poner aquí abajo. Entonces, tenemos la primera regresión, que sería, en este punto quiero que lo piensen así, es como, mi primera regresión es como la regresión que yo haría si solo sé econometría uno. Si solo sé econometría uno, yo habría hecho la primera regresión. Eso es lo que les diría yo. Habría hecho la primera regresión. Y entonces habría encontrado que mi modelo tiene un R cuadrado de 61 y que el efecto que tiene el riesgo de expropiación es de 0,53. O dicho de otra manera, por cada punto adicional que se fortalece la capacidad institucional, el PIB per cápita crece 53%. Es muchísimo, mucho, ¿no? De hecho, sospechosamente mucho. Ahora, pero no, yo estoy en un curso de econometría 2, entonces yo sé que aquí hay un problema de endogeneidad y tengo que corregirlo, no lo puedo dejar así. Entonces, cuando lo corrijo y lo hago por dos etapas, que de hecho es la técnica que vamos a utilizar generalmente en estos casos, me doy cuenta que mi R cuadrada, en lugar de ser mi punto 61, en realidad se volvió 47. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa es la que observo? ¿Cuál es el efecto ahora del predict? 94. ¿Qué piensan? ¿Sospechosamente mejor? ¿Está bien o está mal? O no les genera ninguna opinión, en realidad. Espero que no. Vale, sospechosamente más grande. Vamos a asumir que de verdad es cierto, ¿no? Que ese es el efecto. Si ese es el efecto, entonces sí estamos en un problema. O sea, más bien, si ese es el efecto, entonces, como país, ustedes y yo en esta época del mundo, en este momento de la historia mundial, estamos en un problema. Porque quiere decir que en la medida que el Estado limita las capacidades individuales, es decir, perdemos protección contra el riesgo de expropiación, estamos más vulnerables a que el PIB per cápita caiga, porque estamos en este escenario mundial. Bueno, principalmente en Latinoamérica. Si esto es cierto, ¿no? Porque esta de acá está sesgada. Cuando lo enderezo, me doy cuenta que la capacidad institucional tiene más peso del que yo pensaba, ¿no? De hecho, casi quiere decir, que casi sea uno, quiere decir que es igualmente proporcional, es decir, que entre más fuerte es el Estado, en la misma proporción, porque es muy cercano a eso uno, ¿no? Entonces significaría que por cada punto que le doy de fortaleza al Estado, el PIB per cápita crece en la misma proporción. Al menos en la otra regresión yo decía, bueno, es la mitad, ¿no? O sea, la capacidad institucional le aporta la mitad de crecimiento al PIB per cápita. Es un poco como, como la lección de esta primera parte, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios con esta primera parte? Ok, vale. Bien, yo ahora aquí le voy a dejar. Lo siguiente que voy a hacer es lo siguiente, es lo que les voy a platicar es lo siguiente. Bien, ahora ya sabemos aproximar un problema de una variable endógena con un instrumento. Ahora, ¿cómo hacemos eso generalista? ¿Cómo hacemos eso cuando queramos corregir que tenemos múltiples regresores? Bueno, vamos a implementar la técnica, digamos, de variables instrumentales utilizando
el código de Python, que en este caso es esta. Este código vamos a estimarlo muy rápido aquí nada más para que lo veamos. De hecho, aquí me da punto 94 y de hecho la siguiente sesión vamos a ver por qué este punto 94 no es exactamente igual al que yo había calculado. Hay una cosa que a mí me faltó hacer, pero la voy a conversar en la siguiente sesión, ¿vale? Bien, ¿dudas? ¿Comentarios hasta aquí? Vale, bien, entonces dejemos de aquí, y nos vemos el próximo, ¿qué día es hoy? El lunes.